Tardes. Vamos a realizar hoy el cuarto conversatorio sobre las elecciones de Estados Unidos, su resultado y consecuencias, que organiza el Instituto de Sociología Política. Y atento a la programación, eh, vamos a dar inicio al conversatorio en primer lugar, con la exposición desde los Estados Unidos del profesor Ivo Hernández. Ivo, tenés el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo a la audiencia, como siempre, y gracias por invitarme, esta gentileza que ustedes Me parece que ejercen está. conmigo. Hola, ¿Me oyen? Yo te escucho, hola. Ivo, sí. Yo Sí, sí, yo sí. Perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo, en vista de la reunión y como es habitual hablar un poquito, puse lo que considero son 5 temas fundamentales sobre la agenda que me parece que son los que van a estar preocupándonos durante por lo menos los próximos 6 meses. El primero es una cosa que todo el mundo sabe, que es el uso de misiles de largo alcance por parte de la administración de Ucrania, es decir, por Zelensky y las personas que están allí. Tanto el Reino Unido como los Estados Unidos han dado autorización. Eso configura un esquema de guerra ofensivo, que es una cosa complicada. A la par de ello, muy importante estar atentos, lo que creo que son el cambio de doctrina que anunció Putin, en el cual se pueden utilizar bombas atómicas o misiles de cabezal atómico contra países no atómicos, es decir, un cambio de la doctrina si estos países tienen ayuda de países atómicos. Es una cosa complicada, pero que en política de defensa indica que hay un giro en las intenciones. Eso nos está acercando a un escenario muy complicado en esa manera. Por otra parte, otro punto muy importante que llama la atención es el desmoronamiento progresivo pero constante de la economía alemana. Es decir, si ustedes han seguido el tema seguramente con atención, se habrán dado cuenta que en la famosa coalición jamaica, se les llama así por los colores de los partidos, rojo, amarillo y verde, la coalición jamaica se ha desplomado. Ellos llaman a elecciones, pero el drama es que se están presentando los mismos actores nuevamente como cabeza de su partido a las elecciones. Es decir, aquí nadie ha aprendido nada. Es más o menos borrar todo y presentarlo de la misma manera nuevamente. Eso indica que no hay soluciones creativas y que el problema va a continuar. Y es una situación muy complicada la que se está viviendo adentro porque no hay propuestas y esto le da aire y oxígeno a los partidos más extremos, es decir, extrema derecha, si lo llamamos así, o extrema izquierda con la señora Wagner. Eso hay que tenerlo en punto. Otro punto muy importante lo sucedió en Lima y es la recalcada de líneas rojas que le hizo el presidente, el primer chino, Xi Jinping, a Biden, un Biden senil ya no en funciones, y este hombre aprovecha y le pone las llamadas 4 líneas rojas, cosas que son muy preocupantes porque puso el tema de Taiwán, puso el tema de democracia y derechos humanos, el supuesto sistema chino y además el derecho al desarrollo, que es lo que China trata siempre de hacer, que es mantenerse como país en desarrollo en algunas instituciones y como un país exportador en otras. Entonces, es una especie de híbrido que es comunismo y capitalismo, sino simplemente jugando a ser el más vivo de la partida y beneficiándose del sistema internacional. Eso es muy grave porque eso nos lleva a otro punto sumamente interesante, que es el tema de Taiwán, que va a tener para los Estados Unidos una preponderancia enorme. Ese es uno de los temas que va a tener junto con Ucrania Trump que ver muy prontamente. Ya lo recalcó y recuerden ustedes que se habló del 2027 como el año en que China pretendería anexarse a Taiwán definitivamente. Y un punto ya para el cierre, lo que sería un punto es, nuevamente con China, es lo que sucedió con este barco que cortó las comunicaciones entre Finlandia y Alemania, es decir, pasando por el Báltico. Supuestamente un barco chino habría cortado esas comunicaciones. Todavía no hay certeza qué fue lo que sucedió. Eso es una situación sumamente grave que nos plantea que el juego geopolítico está muy, muy tenso. Y cerrando esta mínima presentación, lo que les puedo decir es que a tono de lo que es la invitación central de nosotros hoy, vienen varias elecciones en Latinoamérica y las podemos dividir en 2 grandes grupos. Elecciones que son para el sostenimiento, defensa y mantenimiento de la democracia en la región, y elecciones que son de geopolítica petrolera dura y pura. En el primer grupo tenemos que reconocer lo que viene a pasar pues, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, es decir, países en los cuales hemos visto
avances y retrocesos de la democracia en ciertos momentos. Y en el segundo grupo, yo metería a Guyana y a Trinidad, países que antiguamente no estaban en la geopolítica petrolera, pero ahora tienen un protagonismo enorme en la región. Eso es muy importante tenerlo en el radar porque son dos tipos de elecciones con dos tipos de consecuencias. Ahí en el caso de estos dos países que les nombré de último, no es la democracia lo que está en juego, sí en cambio la estabilidad del mercado petrolero en la región. Con esto hago mi presentación pues más o menos concluyente y por supuesto quedo a la venia de los directos participantes si después quieren ahondar algún tema. Gracias. Está muteado, doctor. ¿Yo? No, el doctor Perdón, D'Agostino. Y hay, no, hay gente en la sala de espera que usted la sí, puede y no omitir. pueden ingresar. Sí, Estamos con problemas de conexión. sí, ¿Hola? Yo sí, escucho Sí, muy Luis bien. Rovira, Sí, por favor, pues aquí estoy, no sé si me escuchan. sí, ¿Perdón? se escucha perfectamente. sí, sí, se escucha Bueno, perfecto. bueno, siguiendo el razonamiento de lo que comentaba Ivo, que son, digamos, los temas que van a ser prioritarios y que hay que prestar muchísima atención. Yo quisiera remarcar que qué es lo que se pensó que iba a ser Trump cuando se tiene una decisión popular importante y un poco como por qué el pueblo americano decide votar como ha votado a el candidato al presidente actual. Bueno, yo creo que ahí tenemos cosas que son importantes, como por ejemplo el tema del financiamiento de parte de los Estados Unidos en los conflictos bélicos, llámese Ucrania, por ejemplo, que ha tenido una cantidad de costos descomunales económicos, no de vida, como es realmente lo que siempre se ha tratado en Estados Unidos de evitar y que es lo que más complica, pero sí complica muchísimo hoy el financiamiento para la gente normal de Estados Unidos es una cantidad de plata que no estaría dispuesta a apoyarse para que se gaste y se pretende que ese conflicto tenga un apoyo desde Europa bastante más sólido del que existe hasta hoy. Bueno, pero tenemos problemas. Europa está con cierta crisis y bueno, lo acaba de decir claramente Ivo, el tema de la locomotora europea, que es Alemania, es un tema para ver y analizar y pensar. Bueno, el otro tema es el tema económico, que también la gente tuvo un susto muy grande en la población americana con una inflación importante que llegó casi a un 10, un 9 y pico, en lugares que no estaba la gente mentalmente preparada para un tema, digamos, económico, de inflaciones de este tenor. Y eso ha penetrado muchísimo en la mentalidad americana y creo que ha sido un factor muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Bueno, yo pienso, eso es una opinión personal, creo que Trump va a tratar de limitar y de cancelar el conflicto con Ucrania y no va a abandonar, pero en el conflicto de Medio Oriente va a hacer lo imposible para participar y tratar de que no se extienda, que es el objetivo fundamental. Desde el punto de vista, digamos, general, no nos olvidemos que la filosofía liberal es la filosofía de los Estados Unidos, pero en este caso este presidente es un presidente que nos ha dicho y lo está por llevar adelante, es proteccionista y nacionalista, porque para el presidente hoy, First America, o sea, primero América. Entonces, para llegar a este tipo de cosas, está diciéndonos que va a ser una aplicación de aranceles diferenciales a países como todos conocemos el tema de China. Esto parecería que puede llegar a ser una consecuencia no querida si uno piensa que subiendo los aranceles para insumos que se producen muchos bienes en Estados Unidos aumentaría los costos. Eso es cierto también, pero bueno, una de las
justificaciones de esto es que China ha mantenido durante mucho tiempo debajo, no ha devaluado el yuan y entonces genera una competencia muy, muy complicada para los Estados Unidos. Y bueno, este me parece que es son los bullets para que podamos entrar en el conversatorio y intercambiar opiniones entre todos. Hola. Está muteado, doctor. Muchas ¿Yo? gracias, Luis. Bueno, no sé si quiere tomar la palabra Jorge Castro, que está ahí y ya pudo ingresar. Está muteado, Jorge. Hola. Sí, ahí se te escucha. Bueno, listos. ¿Empezamos? El triunfo de Donald Trump el 5 de noviembre ha creado una extraordinaria acumulación de poder en Estados Unidos. Es la más importante ocurrida desde el triunfo de Franklin Delano Roosevelt en 1932. Ha triunfado Donald Trump en los 7 estados cruciales que constituyen el contenido del colegio electoral. Por eso ha obtenido 312 escaños en el colegio electoral norteamericano, mientras que se necesitan 270 para ser elegido presidente de la República. Al mismo tiempo, el Partido Republicano, con su liderazgo absolutamente unificado a través de él, controla las 2 cámaras del Congreso. Y esto significa, en otros términos, que desde el punto de vista institucional, Se nos cortó el audio, Jorge. Sí, está un poco accidentado esto. Bueno, mientras esperamos el regreso de Jorge, tal vez debería tomar la palabra el profesor Ivo Hernández, que está conectado desde Alemania. Yo hice mi primera exposición ahorita con 5 puntos. No sé si alguien quiere ahondar un poco más y si no, después con gusto les digo, porque hay unas cositas que se me quedaron en el tintero, pero que con gusto después ampliamos. Perdón, Ivo, bueno, yo también me conecté después. No sé, bueno, ya entonces expuso Luis, expuso Ivo. Bueno, ¿quién nos está faltando entonces? Bueno, Carlos Weisman, perdón. Bueno, yo les, yo les podría dar unos datos interesantes sobre la elección. Lo más importante es que no es que hubo un desplazamiento masivo de votos hacia el Partido Republicano. Lo que ha sucedido es un incremento pequeño en el apoyo al Partido Republicano, pero esta elección fue básicamente una derrota del Partido Demócrata. O sea, la caída del apoyo al Partido Demócrata fue muchísimo mayor que el aumento del apoyo al Partido Republicano. Les doy algunos datos. El estado de New York, Harris perdió en relación con la votación del 2020, la votación presidencial anterior, el 16% de los votos, mientras que Trump ganó el 7% de los votos, o sea, tiene 7% más de votos que en el 2020. En el estado de California, donde vivo yo, Harris perdió el 80% de los votos y en este caso también Trump perdió el 1%. En el estado de Massachusetts, el estado prototípico demócrata, digamos, el tipo ideal de estado demócrata, Harris perdió el 13% de los votos
y Trump ganó el 6% de los votos. Pero algunos datos sobre ciudades son impactantes. En la ciudad de New York, Trump, en relación con el 2020, ganó 90.000 votos, pero Harris perdió 500.000. En la ciudad de Miami, condado de Dade, que es algo que es casi América Latina y que los argentinos conocen muy bien, Harris perdió 140.000 votos y Trump ganó 70.000 votos. El voto por el Partido Demócrata en relación con el voto en el año 2020, el Partido Demócrata perdió 7 millones de votos. O sea, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, una proporción importante de los votantes demócratas se quedó en casa. ¿Cuáles son las razones? No sé si puedo dar un par de minutos más. ¿Puedo? Ok. ¿Cuáles son las razones? Hay básicamente dos. Por un lado, el Partido Demócrata tiene una candidata muy débil. Ya creo que esto lo hablamos en discusiones anteriores, y que además su mensaje era muy débil. O sea, continuamente mensajes estilo Zelig, no sé si se acuerdan de la película de Woody Allen, que está de acuerdo con todo el mundo, o sea, intentando no confrontar con nadie, no perder votos en ningún segmento de la heterogénea coalición demócrata, desdiciéndose de posiciones que había tenido en el pasado sin fundamentar este cambio de posición, diciendo cosas vagas tales como mis posiciones cambiaron pero no mis valores, o sea, no está explicando nada. Esa es una primera razón. Pero una segunda razón, que creo que es la fundamental, es la inflación. O sea, las causas de la inflación no tienen nada que ver con el manejo de la economía por el gobierno de Biden, pero sucedió durante el gobierno de Biden. Y los votantes culpan al gobierno de Biden por la inflación. Ustedes recuerden que la pandemia empezó en el año 2020. Biden fue electo en el 2020 y asumió en el 2021. La inflación, digamos, el objetivo de inflación en Estados Unidos, de acuerdo al manejo de la política monetaria por la Reserva Federal, es el 2% anual. En el año 2021, la inflación saltó al 4,7%, pero el año anual. Pero en el año 2022 fue del 8%. Un nivel altísimo, intolerable para el norteamericano medio, un 8% de inflación anual, y mucho más alto en ciertos meses comparados con, un poco más alto, no mucho, comparados con el mismo mes del año anterior. Ahora, la culpa no es del gobierno de Biden, o por lo menos no es predominantemente el gobierno de Biden. Esta inflación se debió a dos factores. Por un lado, los planes de estímulo del 2020 y 2021, cuyo objetivo era impedir la destrucción masiva de empresas y de economías familiares. Eso llevó a un exceso de emisión que produjo inflación. Ahora bien, hubo dos planes de estímulo bajo el gobierno de Trump y uno bajo el gobierno de Biden, y hay una disputa acerca de si el que hubo bajo el gobierno de Biden era realmente necesario o no. Pero el hecho es que la primera causa de la inflación es el exceso de emisión monetaria producida por la pandemia. El segundo, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, son los cuellos de botella en las cadenas de oferta, debido a la manera drástica con la que China respondió a la pandemia, cerrando ciudades enteras, paralizando la economía de regiones enteras de China, porque en esos lugares había erupciones de COVID. Eso produjo escaseces en muchísimos productos internacionales producidos por China y, por lo tanto, aumento de sus precios. Bueno, después del 2022, la inflación fue bajando de una manera muy, pero muy efectiva, controlada por la Reserva Federal sin que hubiera recesión. Y en este momento creo que la inflación anual es algo así como el 2,7%, o sea, muy poquito por encima de lo que se espera como inflación anual. Pero el votante medio culpa al gobierno de Biden porque esta inflación sucedió durante el gobierno de Biden. Y según encuestas serias que he visto, digamos, he visto pocas, pero más o menos lo que muestran es que
la preocupación central de los votantes que no fueron a votar por los demócratas es que los culpaban por la inflación. Eso fue mucho más importante en la caída del voto demócrata que el control de la inmigración o que rencillas internas al Partido Demócrata, digamos, los moderados que acusan al ala de izquierda por el giro hacia la política de la identidad, o el planteo de la izquierda que cosas tales como el apoyo a Israel en la guerra de Gaza les restó votos. O sea, nada de eso es central. Lo central es la inflación. Sí. Muchas gracias, Carlos. No sé si pudo reconectarse Jorge Castro. Veo ahí, Sí, pero sí, no veo su imagen. Ahí está. Bueno, Jorge, acá estamos de nuevo. pero ¿dónde estamos? Porque yo no sé si terminé hablando solo en el espacio. Terminaste hablando solo, sí, se cortó casi de inmediato. Bueno, no dije nada que no pueda perderse, pero el punto fundamental a tomar en cuenta es que Donald Trump tiene una extraordinaria capacidad de acumulación de poder en este momento en Estados Unidos y que al mismo tiempo ha logrado triunfar en el voto popular con una diferencia de más de 6 millones de votos respecto a Kamala Harris. Y en estas condiciones tiene amplia libertad de acción para cumplir la agenda de un nuevo mandato presidencial. Es esto lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, ya más o menos todos los que iban a hacer las exposiciones iniciales las hicieron, así que ahora circula la palabra libremente. Quienes quieran tomar el micrófono, háganlo directamente o siéntanse libres. Yo quisiera preguntar al equipo del conversatorio un tema que creo que va a dar mucho, por lo menos va a dar tema para hablar, que es la formación del nuevo gabinete, que ha habido dimes y diretes en algunos casos y que algunos candidatos se han bajado. Y bueno, y creo que uno de los datos que estamos hablando fundamentales es la economía. Y la propuesta que tiene el presidente Trump hoy sobre el tema del tesoro parecería un hombre bastante experimentado en cuanto al tema, que inclusive trabajó con Soros en algunas partes de su vida y parecería que los mercados han tomado muy bien este tema. Digamos que la Wall Street y los bonos, las bolsas en general han funcionado, han reaccionado y han descontado este tema. Quisiera conocer la opinión del resto de los panelistas. Julio, ¿puedo opinar? Sí, claro. Bueno, le voy a responder a mi amigo Luis con respecto al gabinete. Bueno, es evidente que estamos ante la presencia de un gabinete de halcones, ¿no? En su mayoría, aunque hay algunos hispanos, como el caso de Marco Rubio, o alguna, ah, ah, como dicen los españoles en el diario más importante, la tránfuga que vino del partido demócrata. Evidentemente hay tres cargos que son fundamentales, que es el secretario de Estado, el secretario de Defensa y la Oficina Nacional de Inteligencia. En la Secretaría de Estado, que es uno de los cargos, digamos, la joya del gabinete, lo va a ocupar un hispano por primera vez en la historia, ¿no? Que es Marco Rubio, que es un abogado político que ha sido presidente de la Cámara de Representantes de Florida y además en 2006-2008 es senador por casi 10 años, etc. Este cargo que representa la política exterior ejerce la jefatura de la diplomacia de nada menos que casi 180 embajadas en el mundo, consulados, 80.000 empleados y que tiene un presupuesto de 45.000 millones de dólares, ¿no? En este cargo es tan importante la figura de Marco Rubio porque, por ejemplo, el Times, la revista, ha dicho que
Marco Rubio es el salvador del Partido Republicano. Y Trump, en uno de sus mitines, dijo que Marco Rubio ha sido un gran senador y es un gran tipo, además de inteligente, ¿no? Creo que Marco Rubio, evidentemente, toma como eje del mal, como todos conocemos, China, Rusia, Corea del Norte, Oriente Medio, y en la región particularmente eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Hay que tener en cuenta que Marco Rubio fue el senador que más proyectos intervencionistas presentó durante estos años de mandato como senador. Él ha pedido una intervención armada en Venezuela y creo que el tándem Trump-Rubio va a poner entre las cuerdas a Venezuela. Quiere decir que Rubio va a tener un papel preponderante y un papel relevante en la América Latina. Rubio ha dicho que Venezuela es un narcoestado, que Cuba es un régimen criminal, que Nicaragua es un centro masivo de inmigrantes, ¿no? Y con respecto a China, Marco Rubio ha sido un acérrimo crítico de China. Por otro lado, es un hombre que está, digamos, un defensor a ultranza del Estado de Israel. Y en su desempeño como senador votó 2 veces a favor de la ayuda a Ucrania, ¿no? También otro dato no menor es lo que ha dicho Rubio de Milei. Ha dicho que, digamos, es uno de sus preferidos y que después del triunfo que Milei obtuvo hace un año, debe ser considerado como uno de los principales aliados en la región. Bueno, otra es el Departamento de Defensa. Acá aparece uno de los cuestionados, que es Pete Hegseth. Actualmente es un presentador de televisión de la cadena Fox y es un oficial de la Guardia Nacional que, digamos, estudió en Minnesota, pero se desempeñó en la base de Guantánamo, le dieron una condecoración especial, pero también estuvo en Irak, fundamentalmente en Bagdad y en Samarra, y también en Afganistán. Y también integró un equipo que custodia de Biden durante un tiempo. Pero ha sido objetado fundamentalmente por su carácter de supremacista blanco. Lo han denunciado sus propios eh, compañeros a raíz de algunos tatuajes que tiene sobre Dios lo quiere, Deus vult, en latín, y eso, digamos, produjo su retiro de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, las críticas apuntan al defensor del Estado que él es el líder menos experimentado que ha tenido en décadas el Departamento de Defensa. Con esto, algunos dicen que Trump ha desconcertado a sus aliados al designar un conductor televisivo como secretario de Defensa. No nos olvidemos que esta oficina tiene un presupuesto de 900.000 millones de dólares. Esto no es un dato menor. Otro cargo altamente cuestionada es la Oficina Nacional de Inteligencia, Luis, que como vos sabés muy bien, tiene 18 oficinas, una de ellas, una de las más importantes, es la CIA, ¿no? Este cargo lo va a ocupar una ex congresista demócrata de Hawái, que es Tulsi Gabbard. Gabbard es altamente cuestionada, se trata de una veterana militar que, digamos, ha tenido varios problemas respecto a una reunión que mantuvo con Assad y también algunos problemas que tuvo, digamos, a raíz de declaraciones de Ucrania, sobre el conflicto de Ucrania, donde algunos medios de comunicación soviéticos elogiaron su postura. Bueno, los cargos domésticos, estos son los 3 más importantes, me parece, ¿no? Los cargos domésticos, Susie Wiles en el jefe de gabinete, el primer ministro. Uno de los también polémicos es el caso de justicia, que al fin lo resolvió, renunció el postulante y bueno, fue suplementado por una de las abogadas de Trump en los procesos que tuvo, digamos, en estos últimos años.
un tema conflictivo, ahí lo veo en la cámara, Carlos Weyman, que es una de sus preocupaciones, es la designación de Robert Kennedy, este abogado de 70 años que, digamos, demócrata que se pasó a las filas republicanas por su postura antivacuna. Esto es tu letra, Carlos, ¿sí? por su postura antivacuna, por la provisión del flúor en agua potable y además por la postura que tiene con respecto a la pasteurización de la leche, ¿no? Bueno, realmente también anda circulando por ahí la nuera de Trump para ocupar algún cargo. No hay ningún, es un otro dato relevante, no hay ningún afrodescendiente por ahora. Y bueno, yo principalmente quería precisar los tres cargos más relevantes que, digamos, hacen a lo que es la política ah, más importante de los Estados Unidos, no a la política doméstica, que eran los de Secretario de Estado de Defensa y la Oficina Nacional de Inteligencia. Gracias, Julio. Carlos, te quería acotarte un poco Sí. de lo que acabas de decir sobre el secretario de Defensa, que sin ninguna duda ha cumplido tareas militares y bueno, todo lo que has comentado. A mí creo que la preocupación pasaría un poco por la experiencia que puede llegar a tener y la necesidad de tener experiencia en generar una política de defensa, más allá de la actuación y de los temas personales, porque el secretario de Defensa es el que debe construir y llevar adelante con sus equipos una política de defensa y normalmente se tiene más o menos idea de cuál es digamos, la teoría la cual el secretario de Defensa va a poner en práctica o llevar adelante su política de defensa. Y acá es lo que preocuparía un poco porque no se sabe bien cuál sería la política de defensa, ¿no? Y la segunda acotación es sobre el Departamento de Estado y Marcos Rubio, que creo que ahí a Latinoamérica nos hace, nos facilita, sin bien no va a cambiar sustancialmente un vínculo del Departamento de Estado de Estados Unidos con Latinoamérica, el que sea un hispano y que tenga una experiencia como la que ha tenido con respecto a lo que es Cuba, con respecto a lo que es Latinoamérica y además es de procedencia de Miami, donde la Florida es un vínculo y un nexo muy estrecho entre los Estados Unidos y Latinoamérica, creo que algo nos va a ayudar. Bueno, coincido, Luis, con vos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, hacer un comentario, intervenir de alguna forma? Yo tenía un par de cositas, no sé si alguien ¿Puedo hablar ahora? Adelante, Ivo. Sí, bueno, un muy importante, porque yo cuando puse los famosos 5 puntos al comienzo era lo de la política exterior. Ahora, fíjense un detalle, y ya que estoy hablando con argentinos, es una cosa especialmente preponderante. Creo que la situación de Argentina como una especie de farol para lo que serían los regímenes no de izquierda declarados, se va a dar el próximo año en relación a las elecciones que tenemos. En lo que se vio en el G20 fue el fracaso organizativo de lo que trató Luis Ignacio Lula da Silva de polarizar un poquito ideológicamente. Creo que la Argentina es la contrafigura importante. Que Marco Rubio sea además el secretario de Estado va a indicar un posible cambio en el enfoque hacia las relaciones. Fíjense que Milei, el actual presidente de ustedes, salió por un artículo invitado en la revista Economist de esta semana y entonces sale hablando, no es nada casual, cita el Rodrigazo, que para los que tenemos memoria, aquel infausto plan de Celestino Rodríguez que hunde a la Argentina en el 74, creo que es, el sujeto lo pone en la mesa y como diciendo, de eso es de lo que nos estamos alejando. Entonces, ¿por qué viene esto a colación? Porque es muy interesante. Cuando vemos las elecciones que van a estar el año que viene, vemos países que son sumamente importantes y que han tenido vinculaciones con la extrema izquierda, como el caso de Bolivia, hay el caso de Chile ahora. Es decir, hay una cantidad de planeamientos. Entonces está a ver cómo la región se va a manejar eso. ¿Y por qué lo digo? Porque todo ello puede tener una incidencia definitiva con las dos
últimas o las tres últimas grandes esquirlas del muro de Berlín que están todavía en nuestra región, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo ello puede estar creando una especie de caldo de cultivo. Y fíjense que yo cuando citaba las elecciones en favor de la democracia, en un sentido, países que han tenido debilidades democráticas claras, déficits democráticos, caso de Bolivia, por ejemplo, es patente, o casos de países que van a tener incidencia en la geopolítica petrolera, que no es el caso de fortalecimiento de la democracia. Y ello porque es el otro gran eje de la política de Trump. Recuérdense el tema del gas licuado. Eso va a ser titulares durante todo el 2025 y 2026 porque es uno de los grandes lineamientos en los cuales Estados Unidos va a fortalecerse. Y eso puede cambiar completamente la política hacia el Medio Oriente. Podemos ver cambios en Irán, podemos ver cambios en diversos países del Medio Oriente y quizás es posible que haya un resurgimiento de aquel viejo plan Abraham que nos sorprendió a todos hace como 4 o 5 años. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Julio, si me permitís. Perdón, Rosendo. Está muteado, Rosendo. Gabriel, por favor, adelante vos. No, simplemente un comentario para complementar algo de lo que planteó Carlos Weisman con los números, ¿no? Donde planteaba muy claramente cómo la elección, sobre todo, la pierden los demócratas más que ganarla los republicanos. Esto está relacionado con los problemas que ha tenido el Partido Demócrata para mantener unida a la coalición política que representa, mientras que para los republicanos eso ha resultado más sencillo. Para los demócratas ha sido, y alguien lo ilustró con las posiciones a veces contradictorias o poco claras de la candidata Kamala Harris, y por supuesto la amplitud de del triunfo republicano terminó restándole importancia, pero si la elección hubiera dependido, por ejemplo, del estado de Michigan, Michigan es un estado que específicamente los demócratas lo pierden por los votos que perdieron en la comunidad árabe estadounidense más grande de todos los estados de ese país, ¿no? Por supuesto que finalmente la ola republicana y el retroceso demócrata en los demás swing states fue tan claro que en Michigan terminó no siendo decisiva, pero lo que pasó en Michigan es muy representativo de los problemas que tuvo el Partido Demócrata para mantener unida su coalición. Y después, una cosa casi anecdótica, pero los que estuvimos prestando atención a cómo se desarrollaban las cosas la noche de la elección, pudimos ver muy temprano un boca de urna de NBC que planteaba que el tema más importante a la hora de ir a votar para el 33% de los que habían respondido a esa encuesta de boca de urna el día de las elecciones a NBC era la cuestión de la democracia. Y algunos interpretamos muy equivocadamente en esas horas que si la cuestión de la democracia ranqueaba tan alto como preocupación, eso podía anticipar un voto más favorable a los demócratas, cosa que terminó no siendo así, y que la menciono porque también la polarización política y emocional que existe en Estados Unidos en este momento hace también que haya preocupaciones de signo contrario respecto de una misma cuestión. Es decir, no todos los que estaban preocupados por la democracia votaron automáticamente a los demócratas, porque la preocupación por la democracia no tiene tanto que ver con el asalto al Capitolio, con la no aceptación de los resultados de 2020 por Donald Trump, sino con la prevalencia del adversario. Es decir, se ha llegado a un nivel de tribalismo político en Estados Unidos en este momento que hay tanto demócratas que podrían tener razones que podríamos llamar más objetivas para temer por la calidad de la democracia, como republicanos que también han perdido confianza
en la democracia por el mero hecho de que en la elección anterior le ganaron los demócratas. Y me parece que estos son dos elementos que tienen alguna importancia para ir pensando la política estadounidense hacia adelante, es decir, cómo reconstruye su coalición el Partido Demócrata para recuperar competitividad y cómo se lidia con esta polarización cultural, ideológica y de sentimientos tan brutal que se vive en Estados Unidos en este momento. Muchas gracias, Gabriel. Ahora sí, Rosendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente muy interesante todos los comentarios. Yo querría mencionar, primero, en las últimas 3 reuniones, mi breve comentario final siempre fueron a un punto. Gane quien gane, queda una sociedad profundamente dividida en los Estados Unidos. Y esto creo que es un dato a tenerlo muy presente. Ya hace mucho tiempo, es decir, 2010 era, me acuerdo, yo dirigía el Comité de Estados Unidos del CARI y vinieron una serie de embajadores que hacían el último viaje como diplomático. Y uno dijo, bueno, los demógrafos dicen que nunca más, estamos yendo al segundo mandato de Obama, que nunca más el Partido Republicano va a estar en la Casa Blanca. Los demógrafos. Porque ya estaba Obama. Porque el crecimiento demográfico de las minorías marca una tendencia irreversible. Esa tendencia es en contra de los republicanos. Y esto no fue así, ¿no es cierto? Pero uno de los embajadores dijo también, sí, pero yo soy hispano. Mi padre es hispano y mi abuelo era hispano. Y yo voto republicano. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Bueno, otro dijo, los historiadores dicen que esta es la sociedad más dividida desde la guerra civil. Bueno, este otro acertó. Ese es mi punto de vista en este punto. Segundo punto, voy a uno de los puntos inicialmente que planteó Ivo. Es decir, la elección, la política exterior no fue un tema relevante en la elección, pese a los conflictos. Pero probablemente va a ser un tema relevante en los primeros meses de gobierno, ¿no es cierto? Es decir, no relevante en la elección, pero sí un tema relevante en los primeros meses de gobierno. Sobre esto agrego la elección alemana en febrero. Esto yo creo que es muy importante en este momento. La elección estadounidense ha marcado un rumbo muy claro, ¿no es cierto?, casi terminante, y la elección alemana, primer país de Europa por economía y por población, va a jugar un papel muy importante. Y yo diría que estas dos elecciones, por la importancia, una en América y otra en Europa, pueden crear una situación, una situación difícil. Yo sé que es muy diferente a Alemania que Estados Unidos. Alemania ha dejado de ser un sistema bipartidista, es un sistema multipartidista, y yo creo que se plantea probablemente un crecimiento de la derecha y de la ultraderecha, pero puede haber una coalición de gobierno que impida que ese crecimiento de la derecha se transforme en gobierno. Pero vamos a ver. Ayer hubo elección en Rumania. Ganó el partido pro-comunista, pro-ruso en Rumania. Pese a ser, se supone, los países que tienen enfrente mayores. Ahora, hay un punto acá que acá se mencionó y que yo creo que va a ser muy importante. El sector, no se llama el sector, del Estado, con el cual Trump en este momento tiene más encono, son los militares. El que tiene más encono son los militares. Al sector que, y esto tiene que ver con lo que se mencionó acá del secretario de Defensa, que esa es una señal.
lo que viene con los militares va a ser mucho peor que un secretario de defensa en este momento. ¿Por qué? Porque Trump está convencido que su fracaso del 6 de enero, el golpe de fraude, se debe a los militares, que lo traicionaron. En alguna medida fue así, porque los otros jefes más importantes firmaron un documento diciendo, como hemos hecho durante más de 200 años, vamos a defender la Constitución. Y esa declaración pública fue el hecho que hizo caer, ¿no es cierto?, el golpe de Trump. Bueno, ¿qué va a hacer Trump? Al jefe del Estado Mayor Conjunto que lideró ese movimiento, que ocupó el nuevo cargo hasta junio, él ya ha dicho que debería ser fusilado por traidor y que lo va a denunciar por haber hablado con el enemigo sin su consentimiento, por una conversación que tuvo con su par chino durante la crisis para tranquilizarlo respecto a que esto pudiera tener que ver. Bueno, al jefe del Estado Mayor Conjunto actual, el general Brown, el segundo afroamericano de Colin Powell en ese cargo, bueno, lo va a sacar, aunque en Estados Unidos los jefes de Estado Mayor tienen un plazo preciso de 4 años. Lo va a sacar porque lo considera una expresión de la cultura woke en el ámbito militar, ¿no es cierto?, en este punto de vista. Y está analizando crear una junta de generales retirados para que sean los que decidan los ascensos a los máximos niveles, 3 estrellas y 4 estrellas. Bueno, hay una serie de cosas más. Pero paradójicamente acá es donde va a atacar, a mi juicio, más aún que la inteligencia y más aún que la justicia. ¿Listo? Gracias, Rosendo. No sé quién más quiere tomar la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta? Principalmente, Sí. a ver, me quiero, si ustedes quieren ir más profundamente a la situación mundial, por lo que he escuchado de Ivo Hernández o de Rosendo y muchos otros, me preocupa en cuánto se parece la situación mundial hoy al verano de 1914. ¿Se entiende? En aquel momento era el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Francia. Ahora es China, Rusia, Estados Unidos. Yo veo que se habla nacionalismo, endurecimiento, líderes muy nacionalistas. Me preocupa este clima donde, bueno, un pequeño error puede llevar a un gran desastre. Me tentás porque el tema realmente me interesa mucho. Se parece, pero esa película ya la vimos. Es decir, el 14 fue una sorpresa, por más que digan que no lo era. Ahora, el 2024 no es una sorpresa. Tu misma pregunta lo que está haciendo es tomando un antecedente histórico para señalar un riesgo, cosa que en el 14 no estaba dadas las condiciones de esa misma manera, por más que unos investigadores digan, eso en el fondo era inexorable. No era inexorable. Ahora, ¿qué es lo que dice Trump? Lo que dice Trump. Las Naciones Unidas no sirven para nada. El Banco Mundial no sirve para nada. La FAO tampoco. La OTAN tampoco. Todo lo de multinacional ha perdido eficacia y sentido. Yo voy a dialogar con los grandes líderes. Con Putin, con Xi, con Modi, con el príncipe Salmán de Arabia Saudita, con Erdogan o a quien lo sustituye. Y ahí vamos a buscar los acuerdos para contener y resolver los conflictos. Esta es la forma como él va a tratar de manejar el mundo. Ahora, una cosa es querer, otra cosa es poder, ¿no es cierto?, dentro de esto. Y yo creo que
¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Trump es mucho más realista que Biden. Trump asume, como lo dijo su actual vicepresidente en junio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y como lo que dice el planeamiento militar estadounidense del año 45, Estados Unidos puede sostener 2 guerras en el exterior. 2. No le da 3, no puede sostener 3. Puede sostener guerras en el exterior, ¿no es cierto? Que implica todo por eso necesita urgentemente cerrar la Ucrania. Lo de Medio Oriente no se va a cerrar en el corto plazo. Y el gran problema que tiene en estos momentos no es Taiwán, es Corea. No es Taiwán, es Corea. Estados Unidos no va a entrar en guerra ni en el Mar del Sur de China, ni en Taiwán, porque eso es entrar en guerra China. Y China no va a entrar. Y China no le conviene en este momento una guerra por una cantidad de razones. Ahora, el punto crítico es Corea. Por eso es tan importante algo que... ¿Cuál es la importancia de 10.000 coreanos en curso? ¿Cuánto puede cambiar la guerra 10.000 coreanos en curso? No. ¿Cuál es el punto? Primero, esta guerra es la primera guerra, ¿no es cierto?, euroasiática muchos siglos, desde el extremo oriental del Asia hasta Europa. Kursk claramente es Europa, más haber sido el escenario de la batalla de tanques más grande de la historia, ¿no es cierto?, en este punto de vista. Y claramente el dictador norcoreano lo dijo hace 2 días. Vamos a la guerra en Corea. Vamos a la guerra en Corea. Y esto es lo que Estados Unidos no puede sostener. Estados Unidos está, ¿no es cierto?, empeñado militarmente en Corea del Sur, le ha dado garantía de seguridad, tiene 25.000 hombres en Corea del Sur para proteger ¿no es cierto?, tiene armamento nuclear, ¿no es cierto?, y una sociedad que es la surcoreana, que es como la europea, no están para pelear. No están para pelear. La sociedad surcoreana es una sociedad muy, muy moderna, y bueno, entonces, una serie de cosas. Bueno, y este es el punto. Es decir, Trump tiene que cerrar Rusia y Ucrania y resolver el tema coreano también, ¿no es cierto? Porque ese es el tema. Es decir, el tema no son los coreanos en Kursk, sino los coreanos en la península de Corea. Hipotéticamente, sostener una guerra de Ucrania con Rusia en Europa, sostener una guerra de Israel con Irán y un mundo muy complicado, y sostener una guerra en Corea del Sur con Corea del Norte es insostenible. Pero no es insostenible hoy, siempre ha sido sostenible, ¿no es cierto? Y el poder que tiene Estados Unidos, bueno, el poder que tiene Estados Unidos, para Estados Unidos, para defenderse es suficiente, pero mantenerte como potencia militar dominante, ahí no es suficiente, ¿no es cierto? Bueno, me entusiasmo, perdón. Ahí Ivo Hernández levanta la mano. Muchas gracias. Trataré de ser muy breve. Yo, infortunadamente, no puedo compartir el optimismo de Rosendo. Yo sí soy pesimista ante la pregunta de Martín. Lo que puedo decir es que yo sí veo lo que Christopher Clark llamaba el camino de los sonámbulos. Trataré de argumentar mi punto. Es decir, sí veo una cantidad de naciones que no están sopesando la gravedad de la situación y se están moviendo con unos discursos muy guerreristas. La Deutsche Welle, por ejemplo, hoy está diciendo que Alemania está reactivando sus búnkers. Imagínense ustedes el disparate del discurso. Eso lo pone la Deutsche Welle. Yo reaccioné con un Twitter al respecto.
que Alemania está reactivando sus búnker para la población ante una eventual guerra. Suecia está haciendo lo propio con un discurso de educación a la población y Finlandia más o menos lo mismo. Eso por una parte. Por otra parte, leemos que Estados Unidos estaría reactivando sus puntos de misiles, etcétera, en el Japón. Entonces, estamos viendo una especie de que se está tensando el clima. Yo creo que eso fue lo que dijo Martín cuando habló. Me siento en el verano del 14. Es cierto, ese es julio. Vámonos a julio. Que cuando no se veía en el horizonte lo que pasó el 4 de agosto. Es decir, se está creando una tensión en la cual cualquier chispa, yo les hablé de un cambio de doctrina de parte de Putin y de los rusos. Eso no es juego, eso es una cosa que hace una especie de giro en el mecanismo, es una vuelta de tuerca. Es muy fácil hacia adelante, pero para atrás ya no se puede. Entonces, hay una cantidad de factores y uno ve mucha irresponsabilidad en el liderazgo, mi opinión personal. El señor Rutte, que viene con un discurso muy agresivo en Holanda, ahora lo ponen en la OTAN y el sujeto dice, vamos a meter a Ucrania de todas en la OTAN. Entonces, uno se da cuenta que si no hay tambores, por lo menos hay percusión, pues se está escuchando la cosa fuerte. Europa está manejando un discurso muy agresivo e irresponsable. Les decía el caso de Scholz. El sujeto lo están sacando porque no sirve, por inoperante, por ineficiente, y el sujeto entonces su partido lo vuelve a poner de candidato. Es decir, aquí hay una especie de tosudez ante la realidad. Y un punto importantísimo. Yo les hablaba al comienzo de Latinoamérica con dos grandes vertientes, de las cuales Argentina, voluntaria o involuntariamente, es una especie de faro en un sentido político, hablo, ¿no? Y el caso de Brasil con Lula da Silva también. Estos dos sujetos no es que solamente no es que se caen bien, sino es que la situación es que son antípodas políticas hablando. Bueno, en Europa está pasando lo mismo. Polonia va a elecciones. Polonia y Hungría son dos países que tienen una posición particular. No se puede decir que sean prorrusos, pero sí son más o menos antiguerra con Ucrania. Y eso que Polonia tiene la guerra al lado. Entonces, hay una situación complicadísima aquí que se está gestando y que vamos a ver hacia dónde va. Lo ideal sería, y lo decíamos en la primera reunión cuando ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, que Estados Unidos actuase como una especie de partera aquí y tratase de desactivar esa bomba que lentamente nadie directamente, pero todos indirectamente están conformando. Yo creo que ese es el espíritu del 14, lo que se está hablando aquí, porque realmente nadie quería esa guerra, y mucho menos nadie. Cuando se dio la guerra, todo el mundo decía, no, eso, en diciembre estamos de vuelta, y es mentira. 4 años y el desastre absoluto y nace el siglo XX. Entonces, aquí hay que entender las cosas de una manera bastante clara. Estamos hablando de un poder atómico, estamos hablando de que cualquier resbalón extraño puede traernos una situación que se puede ir de las manos. Esto no es una guerra convencional, es decir, se puede transformar en una guerra no convencional. Y ahí sí es verdad que volvemos entonces a los casos antiguos. Yo cité en un artículo, perdón por la extensión, decía que Trump probablemente se va a acoger a aquella frase de Nixon que decía, los demócratas empiezan la guerra, los republicanos la terminamos. Entonces yo creo que él va a rescatar, pienso yo, la doctrina Weinberger del 84 y la doctrina Powell del 90. Es decir, vamos a hacer las mínimas intervenciones necesarias con apoyo absoluto del Congreso y siempre teniendo ver cómo es que vamos a salir de allí. Desde el momento en que entramos, ya la salida tiene que estar programada, porque si no se vuelve un desastre como el de Afganistán y esas cosas en las cuales uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Eso sería lo ideal. Creo que eso va a ser uno de los lineamientos en defensa. Gracias. Gracias. Julio, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, Carlos. Bueno, digamos los tres ejes principales de la campaña de Donald Trump que lo llevaron al éxito fue la inflación, la inmigración y los famosos aranceles. Bueno, se encuentra en la sala Jorge Castro, que es el especialista, digamos, número uno en la Argentina en el tema de China. Yo le preguntaría a Jorge qué opina de estas aranceles que quiere fijar Trump del 60% a China y, digamos, de esta famosa denominada guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Yo creo que, visto los datos más de cerca, esta idea de poner un arancel especial del 60% de los productos chinos tiene un contenido muy específico. Se refiere a los automóviles eléctricos o híbridos fabricados en México para ingresar a Estados Unidos. Esto, en definitiva,
lo que significa es que una de las primeras medidas que va a tomar Trump, ya lo ha adelantado públicamente, va a ser convocar a la presidenta de México y al primer ministro de Canadá para renegociar los términos del tratado, la versión Trump del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o nuevo NAFTA. Y esto es lo que implica sobre todo es la imposibilidad de que se produzcan automóviles eléctricos o híbridos de fabricación china en México para ser exportados a Estados Unidos. Esto es distinto del otro arancel de entre el 10 y el 20% que va a colocar Trump dirigido a todas las importaciones que se orienten hacia el mercado norteamericano. El objetivo de este arancel especial de 10 al 20% es enfrentar el problema de disminuir el déficit fiscal norteamericano, que hoy abarca a 6 puntos del producto y que acaba de decir el nuevo candidato a Secretaría del Tesoro que su objetivo es disminuirlo a la mitad, llevarlo de 6 puntos del producto a 3 puntos del producto para 2028. Esto es lo que está en juego, no son medidas proteccionistas en el sentido nominal del término. Se trata de una reformulación del crecimiento económico norteamericano alrededor de la primacía de los intereses internos. Este es el punto que está esencialmente en discusión. Y yo quisiera agregar un segundo punto referido a la idea que se está generalizando en los Estados Unidos y que ha sido formulada esta noche también aquí, en el sentido de que Estados Unidos se enfrenta ahora un nuevo eje del mal constituido por China, Rusia y Corea del Norte. Lo que hay es una explicitación exponencial de un concepto de carácter estratégico, pero que debe ser subordinado necesariamente a las consideraciones geopolíticas. El objetivo de Trump no es de ninguna manera enfrentar a China desde el punto de vista estratégico, sino llegar a un acuerdo de carácter estratégico con la República Popular. Exactamente lo contrario. Y en este sentido, un papel esencial va a cumplir en los primeros 6 meses de gobierno. La relación con China va a estar subordinada en gran parte a lo que significa Elon Musk, que es uno de los principales inversores y productores de automóviles eléctricos en la República Popular con la fábrica Tesla. Lo que falta agregar es que el principal productor de vehículos eléctricos y híbridos que está exportando China en gran escala a Europa, el socio principal de esa empresa china de primera categoría, que tiene la sigla B larga YD, es Warren Buffett, que tiene el 30% de las acciones de esta compañía china, que es la principal exportadora de vehículos eléctricos de la República Popular. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien más quería hacer algún comentario. Hola. Acá. Sí, adelante. Bueno, gracias. No, quería volver un poquito para atrás y hacer aprovechando el panel, una pequeña pregunta o comentario sobre Israel-Palestina, digamos, con el gobierno de Trump, porque es otro de los grandes conflictos que tenemos y que repercute y por supuesto nosotros en Argentina también tenemos los coletazos de esa situación. Ivo. Perdonen por ser reiterativo o hablar mucho, discúlpenme esa parte, pero es que son temas que me han preocupado y los he estado trabajando recientemente.
Con respecto al problema de Israel y Palestina, hay una cosa muy interesante que puede empezar a verse. Primero es el debilitamiento puertas adentro de los iraníes. Eso es algo que hay que empezar a notarlo. Yo creo que si hacemos un balance de lo sucedido en los últimos 6 meses, se puede ver que Israel repitió en cierta manera lo que vimos en los años 70 y volvió Israel a hacer lo que mejor hace, es decir, en términos de ataque y de defensa produjo en términos de logística y de táctica cosas increíbles que nunca nosotros nos hubiésemos imaginado, desde la cosita con los pagers, estos buscapersonas que les explotó, decapitó, fracturó la columna vertebral comunicativa tanto de Hezbollah como de Hamas de una manera realmente increíble. Es decir, las personas que hemos estudiado un poquito la política de defensa en el Medio Oriente, lo que hemos visto pertenece casi a la ciencia ficción, algunas cosas que se llegaron a ver. Sin embargo, vuelve a ponerse el problema en la mesa. El problema es la estrategia. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Porque, repito, Israel hace lo que mejor sabe hacer. Es un estado espartano, es un estado en donde todo el mundo hace un servicio militar sumamente fuerte, excepto los religiosos, y entonces la gente está preparada para defender su país como puede. Pero así como algunos loquitos aquí en las universidades norteamericanas andan repitiendo desde el río hasta el mar y que Palestina, eso es imposible porque eso sería borrar el Estado de Israel y eso es imposible, absurdo. Lo opuesto también es imposible, que no se puede borrar al Estado palestino. Entonces hay que llegar en algún momento y de alguna manera producir una estrategia de convivencia entre estos dos sectores, que es lo que no se está viendo. Y ahí nuevamente es donde los Estados Unidos pueden de alguna manera determinante. Piénsese en Camp David, las primeras discusiones, piénsese en lo que usted quiera. Tiene que venir. Ahora, la gran pregunta, y ahí es donde sí es verdad que volvemos al realmente lo complejo es, ¿será Marco Rubio el sujeto para este tipo de cosas? Blinken no lo fue. Quizás se puede arguir que él no tenía jefe que lo manejase directamente y que le diese la autoritas. Eso es posible. En el caso de Rubio, sabemos que Latinoamérica la conoce al revés y al derecho muy bien. ¿Será el hombre para meterse en un complejísimo problema como el problema Israel-Palestino, en donde hay tantas variables y tantos intereses mezclados y conjuntos? ¿Será él la persona? No lo sabemos, pero que Estados Unidos puede serlo, sí, y está dándose un momento virtuoso, porque repito, el gran financiador de todo ese terrorismo en el Medio Oriente, que son los chiitas de Irán, están en un momento difícil. Los ataques israelíes los pusieron muy débiles a los ayatolas, y además, esto aunado como una especie de alicate, si además la política petrolera norteamericana mueve el mercado del crudo, mueve el mercado del gas de una manera importante, se pueden llegar a decisiones que hoy nos parecerán increíbles. Entonces, repito, hay que ver cómo se va a trabajar. Alguien mencionó, no recuerdo quién fue y lo dijo muy bien, el trabajo con Arabia Saudita. Es cierto, los sunitas estuvieron del lado de Israel hace 4 o 5 años, estaban en relaciones los dos países ya. Entonces, si lograron eso, eso puede de alguna manera torcer el brazo del radicalismo chiita, que es el que ha mantenido mucho del terrorismo en la región. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar y que nuevamente Estados Unidos sí tiene cómo poder hacer algo. Repito, yo tengo todavía en la mente a Ehud Barak con Yasser Arafat. En aquel momento Arafat saboteó la situación. Hay mucho dinero metido en esto, entonces hay que decirlo. Pero volver a estos dos actores, no es posible la anulación. Ni Israel puede anular a Palestina, ni Palestina puede anular a Israel. De alguna manera, y yo no estoy en este momento en capacidad de promover ninguna solución porque esto es muy complejo, tienen estos dos actores que sentarse. ¿Será Netanyahu la persona para hacerlo? ¿Quién de parte de los palestinos lo va a hacer y cómo y bajo qué nombre? Eso todavía no se ve, pero definitivamente que por ahí es que puede venir algún trabajo norteamericano. Gracias. Gracias. Y vos, una pregunta. Bueno, Carlos, levanta la mano. Después quería hacer una pregunta yo muy cortita. No, sí, simplemente un breve comentario sobre el tema. No sabemos obviamente qué va a pasar, entre otras cosas por los fuertes problemas de decision making en el gobierno de Israel. O sea, Netanyahu es prisionero de dos pequeños partidos de extrema derecha, sin cuya participación en la coalición el gobierno cae. Democracia parlamentaria, se imaginan la situación. Pero hay dos cosas que sabemos en relación con lo que lo que va a hacer el gobierno de Trump. El primero es que los dos nombramientos directamente relacionados con el Medio Oriente,
el de el ex gobernador de Arkansas, Huckabee, como embajador, y el de otro individuo cuyo nombre no recuerdo en este momento como enviado especial para el Medio Oriente, son gente que apoya a los sectores más radicales del gobierno de Israel. Inclusive gente que, digamos, apoyan inclusive cosas tales como la anexión de Cisjordania a Israel, lo cual sería una locura que haría imposible la solución de dos estados. Lo segundo es que seguramente va a haber un push muy fuerte para continuar con los acuerdos de Abraham, básicamente con el establecimiento explícito, abierto, digamos, de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Y recordarán que el gobierno anterior de Trump tenía vinculaciones muy, pero muy estrechas con Arabia Saudita y estuvo a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel, pero me imagino que habrá un push en esa dirección. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente no lo sabemos. Gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta muy cortita volviendo al plano doméstico de Estados Unidos. En esta campaña Trump habló de fortalecer el seguro de salud y de hecho está en la plataforma, en los puntos principales, un tema que es medio novedoso. Pareciera que Trump está tratando de sacarle esa bandera a los demócratas. Quería preguntarle a los que están allá sobre todo qué factibilidad le ven a eso y qué implicaría para lo que es Trump, ¿no? Que él tome esta bandera que Bush claramente la había abandonado. Mira, es uno de los misterios de Trump. En la campaña electoral del 2016, uno de sus temas centrales fue oponerse a Obamacare, el plan de salud de Obama, que básicamente permitió que sectores de la población que no podían acceder a seguros privados de salud pudieran hacerlo. Y lo que él planteó es que iba a proponer algo mejor que Obamacare. Ahora, durante sus 4 años en el gobierno no lo hizo. O sea, después, es interesante, digamos, después de que esto haya sido uno de los temas centrales de su campaña, no propuso nada al respecto. Me imagino que lo que puede proponer ahora tendría que ver con algunas de las propuestas de economistas más orientados hacia versiones radicales de la economía de mercado, como establecer HSA, o sea, Health Saving Accounts. Básicamente, que la gente pueda deducir de sus impuestos cuentas de ahorro o de inversión que podrían utilizarse para gastos relacionados con la salud. Ahora, eso como complemento de lo que se sigue llamando Obamacare me parece perfectamente viable. Pero como si se intentara utilizar esto como reemplazo de Obamacare, ahí habría controversias muy, pero muy fuertes, no solamente entre republicanos y demócratas, sino dentro del Partido Republicano mismo. O sea, lo que yo puedo ver como más probable es, de nuevo, un complemento, llamémoslo liberal o neoliberal, a las políticas de salud existentes, más que un intento de reemplazarlas, haciendo que estas Health Savings Accounts fueran un reemplazo de lo que en la Argentina se llamarían prepagas. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere. Yo tenía, no sé, muy brevemente Sí, sí, por favor. un pie de página a lo que acaba de decir Carlos, que no tengo nada que contradecir allí, me parece muy acertada. Tengo un pie de página porque el tema me ha preocupado un poco a mí. También, igual que él lo dice, es un poco misterio. Dice, pero ¿a dónde va esto? No sabemos realmente. Pero hay un punto interesante que probablemente lo veamos. Y es en Estados Unidos el mercado de los genéricos. El mercado de los genéricos está muy controlado por India aquí. Es una cosa muy interesante porque el norteamericano paga gran cantidad de dinero
las erogaciones que se dan por los seguros acá son importantes, pero compran los mercados en el medicamento más barato del mundo. Aquí está Dr. Reddy, Rambaxi. Esas son cosas que en Latinoamérica no las compra nadie, sino los países en quiebra como Venezuela y Nicaragua. Y aquí son muy importantes. Entonces, es muy probable que veamos renegociaciones que tienen además que ver con un eje que ha dicho Trump muchas veces, que tiene que ser con la reactivación del aparato económico, el aparato industrial. Es posible que veamos cosas por allí. Yo he estado en algunas discusiones al respecto. Es un campo que se me escapa un poquito de la especialidad, pero me interesa mucho porque cuando en lo personal me ha tocado acá comprar medicinas, entonces termino pidiendo las de Latinoamérica porque aquí les venden un genérico barato que usted googlea ese laboratorio y eso lo que da es susto. Usted dice, yo no me tomo eso nunca. Eso alumbra en la oscuridad. Entonces les digo esto porque el medicamento, los medicamentos genéricos acá son algo muy, muy importante y están, repito, infiltrados por una cantidad de capitales muy oscuros y muy extraños. Entonces, no es el tema de seguro en sí mismo, pero es un tema que afecta a las aseguradoras, que es por allí por donde ganan grandes cantidades de dinero, porque cobran muy alto y entonces tienen muy bajos costos con este tipo de medicamentos, que es lo que puede verse. Gracias. Ahí Gabriel Purichile mandó algo sobre el chat, por el chat sobre el Obamacare. Bueno, no sé quién más quiere tomar la palabra. Bueno, Rosendo, no sé si quiere, ya me parece que estamos dando por concluido esto, ¿no? No sé si quiere cerrar. La reunión ha sido muy interesante, ¿no es cierto? Y que para futuras reuniones, ¿no es cierto?, teníamos que a lo mejor separar los temas. La política interna de Estados Unidos y la situación geopolítica de Estados Unidos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.